Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar por qué debes pararte de decir cómo estás. Y te voy a enseñar diferentes alternativas para que tengas un vocabulario avanzado y así mejores tu español. Si lo que estás buscando es hablar más fluido y mejorar tus habilidades de conversación, recuerda que puedes inscribirte gratuitamente al club de conversación donde podrás practicar tu español conmigo y otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte. Ahora sí, empecemos. En el club de conversación, cuando a veces hablo contigo y estamos teniendo una conversación, siempre utilizas la palabra o la frase ¿cómo estás? Lo cual no está mal, pero realmente nosotros utilizamos diferentes alternativas cuando hablamos español real, español latino. Y esto depende de la edad de la persona, depende de la situación y especialmente depende de la confianza que tengas con esta persona. Por eso vamos a hacer un escalafón de 1 a 5, siendo 1 que no tienes confianza con esa persona y siendo 5 que tienes mucha confianza con esa persona. Vamos a empezar. Si te presentan a alguien por primera vez en una situación formal y en el escalafón de 1 a 5, el nivel de confianza que tienes con esa persona es 1, la frase que debes utilizar es ¿cómo le va? Repite después de mí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Por ejemplo, digamos que estoy en una reunión de trabajo y mi jefe me presenta a una nueva persona. Él me dice, Jorge, te presento a Gustavo. Yo digo, hola Gustavo, ¿cómo le va? Ahora tu turno. Te presento a Gustavo. ¿Qué debes decir? Hola Gustavo, ¿cómo le va? Vamos con la segunda alternativa. Digamos que si te presentan a una persona por primera vez, pero esto es una situación más informal y en el escalafón de 1 a 5, el nivel de confianza es 1, la frase que debes utilizar es ¿qué tal? Repite después de mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por ejemplo, si estoy en una fiesta y mi amigo Felipe me presenta a esta chica y él me dice, Jorge, te presento a Vanessa. Yo le digo, hola Vanessa, ¿qué tal? Ella puede responder, muy bien, ¿y tú qué tal? Yo, muy bien, gracias. Ahora tu ejemplo. Yo te voy a presentar a Vanessa. Mira, te presento a Vanessa. ¿Qué debes decir? Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos con la número 3. Si estás en la oficina y eres nuevo, por ejemplo, esto me pasó en Bogotá cuando estaba trabajando por primera vez, y llegué a la oficina y la persona de recursos humanos la había visto como 2 veces y ella me saludó y me dijo, hola Jorge. En este caso, en el escalafón de 1 a 5, el nivel de confianza que nosotros teníamos era 2. Entonces, cuando ella me dijo, hola Jorge, yo respondí, hola Sonia, ¿qué haces? Repite después de mí, ¿qué haces? ¿Qué haces? En este caso, ¿qué haces? Equivale a ¿cómo estás? Y ella lo que respondió fue, muy bien. ¿Y tú? Yo dije, muy bien. Entonces, si estás en una situación donde esta persona la has visto 1 o 2 veces, puedes utilizar ¿qué haces? ¿Qué haces?
Vamos con la número 4. Digamos que te encuentras con un amigo de la universidad que hace mucho tiempo no lo habías visto, lo conoces, pero no habías hablado con él. Y en el escalafón de 1 a 5 tienes un nivel de confianza de 3. La frase que debes utilizar es ¿qué ha habido? Repite después de mí. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Cuando lo dices rápido suena ¿qué ha habido? Pero en realidad esto significa ¿qué ha habido? Que equivale a decir ¿qué ha pasado? Por ejemplo, si yo me encuentro a mi amigo de la universidad, Carlos, en la calle, yo le digo, hola Carlos, ¿qué ha habido? Carlos responderá, hola Jorge, muy bien, ¿y tú? Ahora tu turno. Digamos que tú te encuentras a Carlos. Hola Carlos, ¿qué ha habido? ¿Qué ha habido? Vamos con la quinta. Si te presentan al novio de tu hermana y es la primera vez que lo conoces, pero quieres ser cortés, y en el escalafón de 1 a 5 tienes un nivel de confianza de 3 porque esta persona sabes que la vas a seguir viendo, la frase que debes usar es ¿cómo vamos? Repite después de mí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ejemplo. Mi hermana me presenta a su novio. Ella dice, Jorge, te presento a Edwin, mi novio. Yo digo, ¿qué hubo, Edwin? ¿Cómo vamos? Ahora tu turno. Mira, te presento a mi novio. ¿Qué hubo? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente. Es importante que hagas estos ejercicios de pronunciación. Así puedes mover la boca y habituar tu boca a las palabras, al ritmo y a la entonación del español. Digamos que tienes una amiga íntima o un amigo íntimo con el que hablas al menos una vez por semana. Y en el escalafón de 1 a 5 tienes un nivel de confianza alto, un nivel de confianza de 4. La frase que debes utilizar es ¿qué me cuentas? Repite después de mí. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Y esto lo que sirve es para empezar una conversación y hablar con más detalles. Por ejemplo, si yo llevo mucho tiempo sin hablar con mi amiga Paola, pero somos personas que nos conocemos de hace mucho tiempo, yo la llamo y le digo, hola Paola, tiempo sin hablar de ti, ¿qué me cuentas? Hola Paola, ¿qué me cuentas? Ella diría, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Ahora tu turno. Hola, tiempo sin hablar. Debes responder, hola, ¿qué me cuentas? Esta que sigue es muy buena. Si por ejemplo tienes un primo, el cual es parte de tu familia, no hablas mucho con él y te lo encuentras en una situación informal y en el escalafón de 1 a 5 te sientes un 4, la frase que debes utilizar es ¿todo bien? Repite después de mí. ¿Todo bien? Este todo bien se usa más como pregunta. Por ejemplo, mi amigo Felipe lo llamo y le digo, ¿qué más Pipe? ¿Todo bien? Él responderá, sí, todo bien, como el pibe. En este caso, todo bien es equivalente a decir ¿cómo estás? En vez de decir hola, ¿cómo estás? Tú puedes decir ¿qué más? ¿Todo bien? Vamos con la número 8. Si hablas constantemente con alguien y quieres saber el progreso de su vida o de alguna actividad que estás haciendo, en el escalafón de 1 a 5 tienes un nivel de confianza de 4 con esta persona.
La frase que debes utilizar es ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? Repite después de mí. ¿Cómo van las cosas? Por ejemplo, si me encuentro a mi amiga Juliana, con la que había hablado hace algunos días y ella me había dicho, estoy mal con mi novio, creo que le voy a terminar, no estoy contenta con él. Y yo veo a Juliana y le digo, hola Juliana, ¿cómo van las cosas? ¿Seguiste con Pedro o están peleando? Entonces utiliza cómo van las cosas para obtener información actualizada de algún progreso o algo que está pasando con un amigo. La número 9 es muy clásica. Y si quieres saber algo que ha pasado con un familiar tuyo, puede ser tu esposo o tu hijo, y en el escalafón de 1 a 5 tienes un nivel de confianza de 5, la frase que debes utilizar es ¿cómo te fue? Repite después de mí, ¿cómo te fue? Por ejemplo, si mi esposa llega del trabajo y yo la voy a saludar, yo le digo, hola amor, ¿cómo te fue? O si mi hijo llega del colegio o de la universidad y lo voy a saludar, yo le digo, hola hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Entonces debes utilizar cómo te fue para saber el estado de la persona después de realizar alguna actividad en el pasado. Finalmente, la número 10, si te gusta el chisme, te gusta la información y tienes mucha confianza con la persona y en el escalafón de 1 a 5 te sientes un 5 porque tienes mucha confianza, la frase que debes usar es ¿qué es de tu vida? Repite después de mí. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Por ejemplo, si mi mamá me llama y me dice, hola hijo, ¿qué es de tu vida? Esto significa que ella quiere saber cómo estoy, quiere saber más detalles y como tenemos mucha confianza, lo que va a pasar es que ella puede utilizar esta frase y yo le voy a dar información personal de mi vida. ¿Qué es de tu vida? Mira, como siempre te digo, si no te quieres complicar, simplemente apréndete 3. Por ejemplo, si no tienes confianza, utiliza ¿cómo le va? Si tienes un nivel de confianza intermedio, utiliza ¿qué me cuentas? Y si tienes mucha confianza con esta persona, utiliza ¿qué es de tu vida? Ahora, lo que necesitas hacer, ya que sabes estas alternativas para decir cómo estás, es irte a este video donde te explico diferentes alternativas para decir estoy bien. Entonces nos vemos aquí. Dale clic aquí.